Certificate Project Control presenta. Buenas noches a todos, buenas noches Fritz. ¿Te encuentras Fritz? Sí, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fritz? Buenas noches. Buenas noches a todos. Quiero darle la bienvenida a un nuevo, a un buen nuevo webinar auspiciado por Certificate Project Control. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de la estimación de pérdidas de productividad en reclamos de construcción bajo las metodologías milla medida, valor ganado, que bueno, son las más importantes según las buenas prácticas que se desarrollan en la práctica recomendada 25R03 de la CEI, ¿no? Esta ponencia va a tener una duración de 45 minutos y la segunda parte va a ser un bloque de 15 minutos de preguntas. ¿Ok? También si tienen alguna consulta en medio del... ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Alguna consulta de repente en medio de la ponencia también la pueden hacer, ¿no? Eh, bueno, esta ponencia va a ser dirigida por el ingeniero Fritz Torres. Él es ingeniero civil de la UNI, cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos, se ha desarrollado en los campos de ingeniería de costos, gestión contractual, en resolución de reclamos y claims. Cuenta con vasta experiencia en proyectos de infraestructura y proyectos inmobiliarios y de minería también. ¿Ok? Entonces, sin más, los dejo con Fritz. Adelante, Fritz. Listo. Gracias, José. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Agradecido por la participación de los presentes. Sé que es un horario un poco complicado, pero entiendo que siempre hay el interés por aprender y buscar un poco el conocimiento de este tipo de conocimientos, ¿no? Ya. ¿Me confirman, por favor, que se pueda ver pantalla? Ya, sí se ve, Fritz. Listo, gracias, José. Bueno, en realidad, en, en la vida de la construcción, este tipo de temas relacionados a la estimación de pérdidas de la productividad en lo que es la construcción es muy común. Es muy común que hoy las empresas, tanto clientes, contratistas o lo que son los EPCmistas, tengan este tipo de pérdidas en los proyectos en general. Más aún con estas últimas circunstancias donde se tienen proyectos complejos con la realidad asociada al COVID, asociada pues al mismo tema coyuntural que cada cliente tiene, ¿no? Cada cliente tiene sus propios temas coyunturales y se tienen que ir abordando como tal y hay que atenderlos, ¿no? Pero sin embargo, se generan muchas veces situaciones que generan este tipo de reclamos, ¿no? Por lo que relaciona a la pérdida de productividad. Entonces, ya con las buenas prácticas de lo que nos estipula el ACE con lo que es el 25R3, ya da un lineamiento claro a nivel internacional donde cómo debemos accionar frente a este tipo de reclamos y cuál es la manera correcta de abordarlos para evitar cualquier discrepancia por tanto como cliente o como contratistas, ¿no? En realidad para ello nosotros tenemos un punto técnico muy importante que en este caso es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es tener claro el concepto relacionado a la productividad, ¿no? Y un poco para entender dónde estamos en caso de Perú, nosotros tenemos una productividad laboral eh, comparada al resto de países de Latinoamérica, que digamos está casi baja comparado a nivel de Latinoamérica y también a nivel mundial, ¿no? Entenderán que lo que es Chile, como está ahí en la parte derecha, Chile tiene una productividad
buena relacionada a la productividad laboral relativa a nosotros. Nosotros nos encontramos acá en la parte inferior, Perú. Bueno, Estados Unidos, Japón también tienen una alta productividad. Entonces, ya de por sí, bajo ese parámetro técnico donde estamos ubicados, un poco que relacionan a nuestra realidad como Estado, ¿no? Como país. Y también hemos tenido una evolución, llamémosle, de los años anteriores, de como esta información que hemos obtenido de aquí está indicada la fuente, desde 1980 hasta el 2013, y se visualiza como la productividad laboral fue cayendo y luego levemente fue levantando, pero igual sigue ubicándonos en este puesto, ¿no? Entonces, eso nos lleva a entender que la productividad en el país de Perú no es tan buena. De por sí los contratos ya tratan de situar toda la problemática relacionada a este tipo de coyuntura y trata de abordar con capítulos especiales, con capítulos específicos de cómo afrontar ese tipo de problemas, ¿no? Que es seguramente en el proceso de cualquier proyecto donde se desarrolle, se va a efectuar algún tema de ocurrir, ¿no? De ocurrir un tema de productividad. Entonces, ya algunos contratos tratan de reglamentar cómo se va a accionar. Existen otros que no, existen otros que son muy ligeros y no detallan a fondo ese tipo de tema. Y ahí ya viene un poco la expertise de los profesionales y lo que es el utilizar el conocimiento que, por ejemplo, hoy estamos un poco compartiendo para revisar, estudiar y evaluar lo que puede haber como reclamos en pérdidas de la productividad según las recomendaciones de las buenas prácticas que se mencionan, ¿no? Esto como antesala, ¿no? Un poco para que conozcan. Y lo otro, este parámetro que viene a ser la productividad en lo que es la construcción, en realidad no es más que una relación entre lo que se va produciendo eh, versus lo que se consume, que se llaman recursos, ¿no? Podemos tener recursos, mano de obra, equipos, que es por lo general lo que relaciona a la labor que se viene ejecutando, ¿no? Eso es una definición que está ahí desde el 86, que ya se conoce, ¿no? De lo que hemos visto en la parte derecha, ten en cuenta que Estados Unidos es casi 4.9 veces más productivo que el Perú, Chile casi 2.6 veces a nivel de industria. Estos datos demuestran que tenemos ya brechas comparado a esos países, eh, que nosotros tenemos que tomar en consideración y ver la manera como contrato, como cliente, como contratista, tener el cuidado para atenderlos, ¿no? Dado que eso es lo que ya se conoce en el medio, ¿no? Bien, la productividad en realidad para nosotros, lo que decía en la parte anterior, es una relación entre lo que se produce, la producción obtenida versus la cantidad de trabajo que se emplea, ¿no? Puede ser HH, HM, de acuerdo a lo que nosotros tengamos como productividad en los tipos de proyectos, ¿no? En general. La productividad se mejora al aumentar la producción, sí. Si la producción se eleva, la productividad es mejor, o también puede disminuir si la cantidad de trabajo, o perdón, también puede mejorar si la cantidad de trabajo disminuye, ¿no? Es decir, en la medida que se alteren o el numerador o el denominador, se verá el efecto sobre la productividad directamente, ¿no? Entonces ahí viene un poco la labor de todos los contratistas, clientes, pesimistas, que siempre buscan una mejora en los proyectos y tratamos siempre de levantar la producción, ¿no? Entendiéndonos que los recursos generalmente no varían en los proyectos, dependiendo, pero generalmente en proyectos tratamos de mantener el mismo recurso y buscamos que la producción levante para que la productividad mejore, ¿no? Ese es el común denominador de los proyectos.
y ya de ahí cada uno busca sus propias variables para mejorar ello, ¿no? Otros tratan de disminuir la labor, es decir, menos horas y mantienen una producción constante para buscar siempre la mejora de la productividad también. Al final, ambos terminan siendo válidos como parte de la receta y forma parte del manejo ya de la ejecución de la obra, el buscar una mejora o no de ello, ¿no? Eso es una vida cotidiana o normal de un proyecto. Ya de ahí viene la gran pregunta, ¿y qué pasa si esa productividad de lo que ya está casi dominada, casi estable, saludable en la vida de un proyecto, cambia? Y cambia por circunstancias que, que no está dentro de la habitualidad de lo normal en el. Entonces, esas circunstancias, hoy las prácticas recomendadas nos dan una referencia de cuáles puedan ser. Justo acá se mencionan algunas de ellas. Tenemos parte de estas causas que puedan generar la alteración de la pérdida en productividad. Acá enumeramos algunas, que hay 25. Lo que es el ausentismo, en este caso, sea el recurso, ¿no? Sea el recurso, o también puede haber una aceleración. En un proyecto se puede generar una aceleración. A veces ocurre aceleraciones. Nosotros como cliente en algún instante buscamos de repente acelerar ciertos componentes en el proyecto con la intención de evitar eh, alguna, algún perjuicio con el clima, o de repente alguna pronta entrega del proyecto con la intención de ponerlo ya en marcha, un proyecto, múltiples agentes, ¿no? Pero buscamos siempre una aceleración y termina eso, de acuerdo ya a las buenas prácticas que se mencionan hoy, generando una pérdida productiva, ¿no? También lo que es el clima. Generalmente hay proyectos que los climas son bien severos, las tormentas eléctricas, las lluvias, que generan ya de por sí un efecto en ciertos procesos que son bien complicados de trabajar en lo que es temporadas lluviosas. Se tratan de mitigar, sí, pero igual existe un impacto, ¿no? Existe un impacto como se relaciona acá, lo que es el clima severos. También existe la disponibilidad de la mano de obra calificada. Hay proyectos donde escasea la mano de obra. No siempre se tiene a la disponibilidad de la mano de obra. Depende mucho de cómo está el rubro, ¿no? Hay momentos en que termina escaseando especialistas en montaje, otros especialistas en lo que son ciertos equipos que son contados en el Perú, pero ese tipo de mano es bien complicada de encontrar. Entonces ya eso va dando un indicador de que puede ocurrir alguna pérdida de productividad en los proyectos, ¿no? Y es muy importante saber desde cuándo inicia, hasta cuándo ocurre, o las fechas y periodos de la ocurrencia de ese tipo de situaciones, porque eso forma parte de esa evaluación, ¿no? También existen impactos ondulados. Muchas veces creemos que no afecta, pero finalmente está activo, produces más, tienes buenos rendimientos en cierta época, pero al día siguiente tienes efecto de ciertos componentes y te das cuenta que el rendimiento cae. Entonces habrá que analizar qué efecto o cuál es la causa de ello, pero se está presentando algunos impactos ondulados en la vida del proyecto. Entonces eso de ahí también está generando una pérdida productiva. Hay que evaluar como tal, no es una recomendación de acá. Lo que es la mano calificada, ya lo dijimos anteriormente también, la rotación de la mano de obra. Hay proyectos donde la rotación es alta, generalmente en las alturas, en ciertos lugares donde el ritmo de trabajo es muy cargado. La rotación es bien alta. Últimamente, en estas épocas también de coyuntura COVID, en los proyectos, las rotaciones han sido altas. En proyectos en general, hay artículos que mencionan el tipo de rotación que han tenido en otros, en Perú o en otros lados
fuera de Latinoamérica en relación a ello, ¿no? Nosotros de acá, de por sí, ya hemos tenido eventos altos, gracias a que el evento del COVID se ha disparado en el año 2020, recién estaba un poquito disminuyendo, pero ha habido ahí, pues, ¿no? Entonces eso genera una rotación alta de mano de obra en algunos proyectos, también distinto al COVID, ya venía en algunos proyectos situando las rotaciones eh, por los climas adversos. A veces la gente suele buscar siempre proyectos donde de repente son más de climas cálidos o cercanos a la ciudad, y eso también genera ello, ¿no? Pero hay que saber hasta qué punto ello forma parte del alcance de los contratistas, o hasta qué punto forma parte o no forma parte del alcance, y habrá que evaluarlo entonces como una causa de lo que es esa pérdida, ¿no? Dependerá mucho de cada contrato, cada proyecto, cuál es la característica de ellos, ¿no? Eh, Es distinto un proyecto con el Estado, un proyecto particular. Cada uno tendrá sus propias condiciones, sus propios lineamientos que detallarán ese tipo de alcance, ¿no? Hay que evaluarlo como tal y recién poder indicar si ese tipo de causas generan o no la afectación de la pérdida productiva, ¿no? El apiñamiento es casi similar a lo de la aceleración. A veces creemos mitigar desplazando recursos de un frente A un frente B, pero no necesariamente. No necesariamente, porque es distinto producir con el recurso previsto, tecnológicamente planificado o establecido el pool de trabajo, que de un momento a otro un frente se vio afecto por circunstancias ajenas y tengas que juntar los recursos en un lado, se va generando un apiñamiento, ¿no? Ese tipo de efectos inicialmente creemos que ya suple una mitigación, porque le damos una asignación de trabajo a los recursos, pero sin embargo ya se genera una pérdida de productividad, y eso formará parte de la evaluación con los números finalmente dentro del análisis, ¿no? Pero ya las buenas prácticas ya identifica como parte de una causal como pérdida. También existen los defectos en lo que es la ingeniería. Generalmente los proyectos a veces salen con el plano caliente, ¿no? Recién salido de la ingeniería, o a veces hasta ni la ingeniería fue terminada y ya estamos ejecutando ciertos proyectos. Entonces, esos defectos generan a veces múltiples cambios, revisiones de las ingenierías en la etapa de ejecución del proyecto, ¿no? Todo ello genera lo que es también una pérdida de productividad, ¿no? Habrá que evaluar ya con los recursos, con la productividad, cómo se va relacionando ello, ¿no? La dilución de la supervisión también, a veces no existe presencia de la supervisión, y eso también afecta. Las horas extras excesivas, creemos que con desarrollar más horas de trabajo beneficiamos al proyecto. Sí, probablemente el avance mejore, pero no necesariamente la productividad. Entonces, el hecho de realizar horas extras de labor, habrá que ver bajo qué circunstancias se está determinando ello, pero generalmente ya genera, no es lo mismo, ¿no? Trabajar las 8 primeras horas, tal vez bien, un par de horas tal vez bien, el primer día, el segundo día no lo sé, habrá que ver cómo se comporta, pero en realidad ya existe una causa que podría ser un tema a evaluar en función a los números que se obtengan al final, ¿no? Pero ya también, como parte de las buenas prácticas, se recomienda una evaluación cuando existe ese tipo de distorsión, ¿no? La falta de coordinación, obviamente hay muchas obras que a veces no coordinan las cosas, y el contratista no planifica, puede haber un tema ahí, pero sin embargo también existe
periodos donde de parte de la interrelación cliente-contratista existe ello. Entonces hay que evaluar bien los periodos donde ocurren ese tipo de situaciones. Generalmente todo debe fluir, pero a veces ocurre ese tipo de causas, ¿no? Fatigas, casi alineado con las horas excesivas, pero existe también sus propios parámetros, controles que pueden identificar este tipo de causas, ¿no? Relaciones laborales, a veces existen contratistas que tienen debilidades en lo que es la relación laboral y de por sí eso también puede generar una caída de la productividad, habrá que evaluarlo. Curvas de aprendizaje, no es lo mismo arrancar un proyecto que tenerlo continuo, ¿no? Cuando ya tienes un proyecto continuo, debemos entender que la productividad, gracias a la mejora continua, lo que dice Deming, buscamos que se estandarice la productividad. Ya en el camino de la ejecución de un proyecto se pueden dar causas tal vez de ciertas paralizaciones y de repente puedan ser muy extensas, como por ejemplo a veces hay huelgas, hay temas del gobierno que puedan generar nuevas curvas de aprendizaje y tendrán que evaluarse como parte del análisis en lo que es pérdidas de productividad. Escaseces de herramientas materiales, muchas veces existen contratos cruzados donde el material lo suele otorgar el cliente con la intención de abaratar costos tal vez, y hay cronogramas, sí, relaciona una interrelación entre cliente y contratista para la ejecución, pero si esos hitos no se cumplen, generalmente van siendo aplazados, genera también una causal de pérdidas de productividad y habrá que analizarlas como tal, ¿no? El exceso de mano de obra, la moral baja en los contratistas, habrá que evaluar mala gestión en proyectos también, trabajos fuera de secuencia, la improvisación, la no planificación también genera ello, así que todo eso forma parte de un análisis que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Los retrabajos, la comprensión con el cronograma, si estamos alineados 100% al cronograma, para ello ya hay otras herramientas, el 3W o lo que es el sistema planificador, y ir viendo si realmente se cumplen o no los cronogramas. Restricciones de accesos, también hay limitaciones, hay que ver, a veces los circuitos de tránsito no son fluidos y sobre todo en los proyectos donde el transporte es vital. Habrá proyectos que el acceso tiene que estar 100% libre antes de truncarlos porque eso puede generar también dificultades en el cumplimiento de los rendimientos o la productividad, ¿no? Y eso rápidamente se refleja en las gráficas de avance y luego ya en una verificación con la productividad. Condiciones del sitio pueden ser modificadas. Según contrato se debieron haber dicho de una manera, un alcance, finalmente cambia. Pueden venir por planos, pueden venir por temas de sitio, entonces hay un tema que hay que evaluar seguramente. Las aprobaciones retrasadas, generalmente existe por contrato o se existe por especificaciones técnicas una secuencia, pero si ello es alterable, de repente genera este tipo de implicancias. Entonces, todo esto generalmente ya está establecido en las buenas prácticas de la ACE, del 25R3, y cada uno tiene su componente particular que pueda o no pueda activarse en los proyectos. No necesariamente el 100% de lo mencionado se puede activar en los proyectos. Puede ser que ninguno, es lo más esperable, lo que todos esperamos, que ninguna de estas causas se activen, tal vez algunas sí, y si se llega a activar, pues controlarlas, ¿no? Controlarlas, reducirlas, ya que esos riesgos, como dijimos al inicio, en un país donde la productividad es baja, no es alta como en otros países, generalmente luego termina siendo reclamos o controversias dentro del mundo de la construcción. Hoy por hoy, tantos proyectos que la fuerza laboral, los recursos son amplios y lo que es la pérdida de productividad termina siendo un punto muy
importante dentro de los proyectos a conversar, ¿no? A revisar inclusive. Dentro de los proyectos en estos últimos años, del 2020, 2021, de manera particular se ha accionado la enfermedad del COVID en algunos proyectos, las tasas fueron altas. Recuerdo que en algunos llegaron a precisar entre 30 y 25% de tasas de contagio. En otros ya un poco de manera más reducida la tasa de contagios. Asumamos que esta que se ve en pantalla es una tasa promedio de algún proyecto en particular y ya de por sí genera una causa, ¿no? Lo que hemos visto antes de una pérdida de productividad. No es lo mismo tener ausentismo de personas por circunstancias habituales, en este caso es un azar, nadie sabe quién pueda tener la enfermedad. En un inicio era bien complicado, por más de que hagamos controles, por más de que se realicen medidas preventivas por el cliente, por el contratista, finalmente igual terminaba llegando el contagio, ¿no? Dentro de los proyectos, ¿no? Algunos inclusive llegando a parar a nivel del Perú, se escuchaban algunas unidades mineras que paraban, también hubo empresas que han terminado quebrando en lo que eran ciertas contratistas, producto de que no controlaban bien el tema de los relacionados al COVID seguramente, ¿no? Entonces, para nosotros a nivel de lo que se va mencionando, es importante llevar un control de cuáles son estas tasas de contagio, de qué estamos hablando, cuáles son los recursos afectos, qué categorías, qué personal se va generando lo que es la evacuación en relación a esta enfermedad, porque luego obviamente eso habrá que evaluar de qué manera se afecta al proyecto, ¿no? En qué procesos se afectan al proyecto. Y todos esos procesos, seguramente cuando veamos una gráfica de avances, va a tener una variabilidad de los avances diarios, semanales, mensuales del proyecto. Y a ello, cuando se analice los temas de productividad, seguramente se va a garantizar una relación directa a lo que efectúa la tasa de contagio en ese proyecto en particular. Entonces, el efecto del contagio en los proyectos en general genera una pérdida de productividad, ¿no? Como tal, hay que llevar un control, un registro y una trazabilidad para no tener luego generar mayor problema del que ya se está identificando con esta causa del contagio. También cuando uno tiene problemas de lo que es efectos de contagios, generalmente lo que las empresas mineras en general, a diferencia de las obras del Estado, lo que tienen son sus propios campamentos, ¿no? Existen campamentos, unidades mineras que albergan su fuerza laboral como capacidad operativa, seguramente ella alberga a su mano directa productiva de las plantas y seguramente también a socios o contratistas estratégicos que le ayuden a producir o a procesar lo que es su parte operativa, ¿no? Su parte operativa de procesos o alcances que necesiten cubrir como parte de la vida útil de las mineras, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el tema del COVID, lo que la gran mayoría de mineras hizo fue, a raíz del COVID, cubrir en sus propios campamentos al 100% de la capacidad operativa de sus contratistas, ¿no? Y eso con la finalidad de evitar cualquier alteración de la seguridad en relación al contagio, ¿no? Pero no todos estuvieron preparados para albergar el 100% de lo que es su fuerza laboral operativa en ese momento. Entonces, les tomó en algunos momentos tiempo implementación de
mayores campamentos, de habilitarlos o de generar nuevos campamentos. Y en ciertos instantes tenía que ir ordenando seguramente su prioridad, a qué empresas le daba campamentos, a qué empresas no. Entonces, ahí puede existir un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? La disponibilidad del recurso, ¿no? Que en este caso es el recurso operativo, ¿no? La mano de obra. Y si el recurso operativo de mano de obra no está 100% disponible, y estamos entrando a una causa, como lo indica la buena práctica de pérdida de productividad. Y en ese sentido, lo que es la práctica recomendada 25R indica evaluar la pérdida de productividad, y lo que hay que hacer es obviamente tener el registro de toda esa información, ¿no? Porque si no contamos con el registro de esa información, nunca vamos a poder evaluar el impacto sobre la causa que se está detallando. Entonces, un poco lo que ya a nivel de contratista, cliente o pesimista, debemos llevar un control de ese tipo de registros, de ese tipo de información, para luego evaluar. En caso no se haga el control de esos registros, finalmente lo que va a tenerse es un detonante en controversia, ¿no? Porque se va a generar una diferencia de información, una diferencia digamos, de estimación para el contratista, de estimación para el cliente. Lo apropiado es ir conciliando ese tipo de información, monitorearlo, llevarlo a evaluaciones previo a que se termine el periodo de afectación. Entonces, lo recomendable es llevar un control de ese tipo de información que ya está saltando como una de las causas que puede generar pérdidas de productividad ya en el proyecto. ¿Okay? En proyectos de edificación, generalmente existe variabilidad también de otro tipo de eventos, ¿no? A veces la fuerza laboral en contratos últimos digamos, está relacionado a una interrelación de contratas que directamente un cliente las aborda, ¿no? Entonces, él dice, yo como cliente decidí que la especialidad o la disciplina tal la hago con el contratista 1 y la disciplina tal la hago con el contratista 2. Y termina habiendo un efecto de ejecución de obra con dos contratistas. Y cuando terminamos viendo el día a día, el contratista 1 no termina liberando los procesos previos, o no culmina los procesos previos para que ingrese el contratista 2. Y en ese accionar durante la vida del proyecto se van generando restricciones y etapas de interferencias entre ambas contratistas. Diariamente hay una bitácora, generalmente hay cuadernos de obra, hay daily reports, hay correos, se pueden ir cifrando todo ese tipo de interrelaciones, y ese tipo de interrelaciones genera ya un detonante que está viendo una probable causa de pérdida de productividad. Entonces, lo que nosotros, de acuerdo a las recomendaciones, es controlar los periodos de ese tipo de ocurrencia, controlar los recursos que se están teniendo en ese tipo de evento, para luego determinar si el método, si el cálculo determina que existe o no algún valor de pérdida de productividad, pero ya como tema conceptual inicial se va detectando que existe una alerta de que pueda ocurrir. Entonces nosotros debemos llevar un control transparente de ese tipo de información, ¿no? En proyectos, en general, la ingeniería en una etapa de concepción de proyectos es donde está, llamémosle, en su mayor esplendor, ¿no? Pero ya en la ejecución, generalmente las ingenierías van disminuyendo, va siendo casi residual. En algunos proyectos suele acompañarlos,
pero termina, en un inicio es bien cargado la etapa de ingeniería. En ciertos proyectos que ya inician, generalmente cuando no existe un buen control del desarrollo de esa ingeniería, termina impactando de cierta forma a la etapa de ejecución. Entonces hay que tener un buen control en los proyectos, sobre todo donde existe interrelación de las ingenierías con las disciplinas de construcción, para evitar cualquier impacto que luego genere improductividades. Entonces, ese tipo de acompañamiento generalmente se debe registrar, por ejemplo, en los 3W, en las reuniones semanales, con la finalidad de mitigar y evitar mayor impacto del que ya pueda generar cualquier alteración del desarrollo de la ingeniería en la etapa original del proyecto. Ya de por sí, más adelante, tal vez sí existan ingenierías de detalles, ingenierías complementarias que son requeridas en proyecto, pero desde que origina la concepción, eso en lo posible no debería alterar al proceso de ejecución. Entonces tratemos siempre de llevar esos controles, ese tipo de registros y con la libertad de evitar las restricciones hacia las empresas que están ya ejecutando con planos en versión 0 o en adelante, ¿no? Pero generalmente no existe proyecto perfecto, siempre existen situaciones especiales que nosotros debemos controlar, mitigar, sí, pero también no taparnos la vista y decir que no existe, ¿no? Entonces, si existe, hay que controlar, hay que estimar y hay que llevar un control para evitar luego a futuro algunas sorpresas en los proyectos, ¿no? En ciertos proyectos, justo vemos, puede haber restricciones, una zona roja, restricciones de ingenierías, de ciertos materiales que no se entregaron en su tiempo. Y sí, vemos al contratista trabajando con su mano de obra, con sus equipos, pero creemos que no existe pérdida de productividad. Creemos, pero hay que evaluar porque finalmente si la secuencia de trabajo se altera, si la secuencia de trabajo se modifica y existe un detonante que no es normal, es diferente a lo que está previsto en la planificación, como ya lo dice las buenas prácticas, hay que hacer una evaluación. Hay que hacer una evaluación y un control de acuerdo al método para identificar si existe o no afectación. En lo posible, con la intención de no tener a futuro un reclamo que no estaba identificado, que no estaba cuantificado en la vida de este proyecto. Porque eso es lo más complicado, ya cuando uno cierra proyectos y no cuantificas ese tipo de reclamos, termina siendo más costoso porque no hiciste mitigación, no tomaste decisión en el proyecto para disminuir cualquier impacto o reditúas o diste un giro al problema para ir solucionando, ¿no? En proyectos de presas hay procesos, a veces en cada proceso tiene su propio mundo, con los que hemos visto las causas puede haber un efecto de esas causas en un proyecto en particular, ¿no? Acá justo en los proyectos, generalmente lo que se busca es que todo proceso fluya. Si todo proceso fluye, estaríamos hablando que es lo ideal, ¿no? Que no exista, que todo marche como un reloj, continúe fluyendo, continuo, sin ningún impacto, y eso sería lo mejor para todo, para el cliente, para el contratista y tanto, ¿no? Pero si nosotros vemos que un proceso no fluye, tiene trabas, el avance ya viene con retrasos, hay sobrehoras, hay cambios, existe mayor consumo de horas, baja productividad, baja producción, perdón, probablemente la productividad también esté por ahí como un agente metido como pérdida de productividad. Entonces habrá que evaluar cuáles son las causas.
Pero si nosotros, antes de llegar a ese detonante gráfico de pérdidas de avance, o mayor incremento de HHs, HMs, si nosotros llevamos el monitoreo y el control de todo, nos daremos cuenta que desde que nació ya está ocurriendo y tomaremos acción de una manera preventiva o en ese instante de manera correctiva para continuar con esta pérdida productiva, ¿no? Entonces hay que tener pleno conocimiento de los procesos y sobre todo apuntar a que los procesos fluyan y en ningún instante sean perjudicados, porque eso generalmente luego termina en algún reclamo de pérdidas de productividad, ¿no? A veces las excavaciones tenemos diferencias, hay diferencias de etapas. En una ingeniería inicial yo traigo el sector rojo ejecuto, a futuro cambio planos y le vuelvo a pedir, haz un corte adicional y creemos que no pasó nada. Creemos que no pasó nada, pero al final cuando uno ve los avances y siguen ahí los recursos, hay una diferenciación de rendimientos, probablemente ya estemos hablando de pérdidas de productividad, porque ya hay un cambio de ingeniería. Hay un cambio de ingeniería, son diferentes procesos de trabajo y son rendimientos diferenciados, ¿no? Entonces, alguno es masivo, el otro de repente ya no es masivo. Entonces habrá que evaluarlos y tomar en cuenta, ¿no? Es por ello que al inicio comentábamos en una etapa de ingeniería, las ingenierías en lo posible tienen que ser totalmente claras para el contratista no ejecute retrabajos, ¿no? Se acordarán que en la etapa de diálogo de causas había una palabra retrabajos, porque venir a ejecutar algo ya como quien dice, raspando olla o haciendo menor volumen, genera siempre un efecto, como se ha mencionado, ¿no? También existe sectores, que existen áreas, el flujo del transporte no es el mismo, entonces ese flujo del transporte genera lo que es sectores trabados o restringidos, ¿no? Hay vías que generan, digamos, eventos de para, ¿no? Entonces, todo ese sector de eventos que están restringidos no le permite que fluir a un transporte, ¿no? Si yo tengo del sector A al B un tránsito y según mi alcance debe fluir un tránsito productivo, fluido, pero de pronto existen sectores donde se delimitan tiempos restrictivos por eventos diferentes al contratista, seguramente habrá ahí efectos de pérdidas de productividad. Entonces hay que llevar control, qué días ocurren, por qué ocurre y qué recursos se están viendo afectos en ese periodo de trabajo para evitar luego a futuro mayor controversia dentro del acompañamiento del proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo de registros se deberían controlar. La información tiene que ser clara por ambos lados para luego analizar ya con números después cuáles son los efectos que genera ese tipo de restricción. Igual, ¿no? Existen rellenos escalonados, que es lo habitual en muchos proyectos. Los rellenos escalonados generalmente hay causas múltiples, puede haber efectos de ingenierías tardías en ciertos lugares o ciertos trabajos que se tenían pendientes en ciertos lugares y luego hay que retomarlos. Eso normalmente, por ejemplo, en algún proyecto me ayudó este tipo de escala. A veces existen desarrollos longitudinales de proyectos y en ese desarrollo longitudinal se visualiza cómo es el capeo, ¿no? Capeo viene un desarrollo diario y de acuerdo al desarrollo diario, el contratista seguramente hace un preciario en una licitación, una oferta de canto a canto, pero en ciertos sectores como los achurados se puede determinar que existe un efecto distinto, ¿no?
que seguro habrá habido restricciones para que haga ese tipo de desarrollo en el proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo de desarrollos que ya es un tema restrictivo del proceso, no ha sido un proceso fluido de extremo a extremo, seguramente ha sido un proceso discontinuo, que ha tenido su propia restricción en esos lugares. Habrá habido ingenierías, habrá habido actividades predecesoras, seguramente, que determinan ese tipo de secuencia, ya detona en una causa, ¿no? Entonces habrá que evaluar, controlar los periodos afectos y tratar de que eso se mitigue de inmediato, ¿no? De repente generando mayor labor en esos sectores con la intención de recuperar rápidamente el capeo original y que no refiera mayor tiempo del que ya hoy por hoy conocemos en ciertos sectores, ¿no? A veces se suele subestimar ese tipo de situación, pero generalmente luego termina impactando en la productividad del proyecto, ¿no? Entonces, con todo ello, ya un poco tenemos una idea clara de lo que generalmente ocurre en los proyectos relacionados a pérdidas de productividad, ¿no? Entonces, la improductividad, generalmente de todo lo visto, se puede diferenciar en que existen menores rendimientos, a veces ya escuchamos por ahí stand-bys en los proyectos, interferencias, hay discontinuidad en los proyectos, eh, existen mayores costos. Entonces, todo eso forma parte de que está habiendo algo en estos proyectos. Entonces, tendremos que tener luego ya un análisis al detalle de todos los periodos que han ido generando la causal de lo que es la improductividad y ver qué recursos han estado dentro de ese acompañamiento en afectación, ¿no? Las consecuencias de la improductividad es caída de la producción, lo inmediato que se visualiza, los avances caen, existen menores rendimientos, a mayor cantidad de horas que se consumen en los proyectos, se visualizan horas extras en manos de obras, equipos, generalmente. Generalmente esa es la consecuencia inmediata de lo que se visualiza. Causas de improductividad, si resumiéramos de manera genérica grande, todo lo visto, tal vez podríamos estar hablando hoy por hoy relacionadas al COVID, ingeniería, cambios de alcance, interferencias, temas logísticos, ¿no? Eso es generalmente lo que resume casi todas las causales mencionadas en pérdidas de productividad. Entonces hay que siempre tomar un control de ello, hacer siempre reuniones sobre esos temas para evitar que luego se genere el evento que nadie desea, ¿no? Tener reclamos de pérdidas de productividad en los proyectos, ¿no? Bien, no sé si de parte de la audiencia existe alguna consulta o algo, José. Por mi lado, creo que eso es lo que quería por ahora dar de conocimiento para que ustedes se animen a llevar el curso y podamos compartir ya un poco más a detalle la metodología de lo que nos brinda las buenas prácticas de la 25R3. Gracias. Ok, Fritz. Gran ponencia, Fritz. Bueno, acá tengo algunas consultas de los participantes. Ya, la primera consulta es, ¿cómo se puede calcular la pérdida de productividad por efectos climáticos adversos, ¿no? Lo que normalmente nos encontramos en los proyectos mineros? ¿Cuál sería el enfoque que podemos eh, afrontar estos reclamos de improductividad? Claro. Gracias, José. Bien, buena pregunta y en realidad, así como hemos estado viendo en las láminas que se fueron mencionando, lo que debemos hacer siempre es llevar un registro de los periodos donde se tienen la etapa de afectación, ¿no? Llevar registros. Existen seguramente algunos periodos donde se visualiza épocas
lluviosas o épocas de mal clima o de clima severo, como fueron mencionando, y ir llevando también registro de todos los recursos, porque eso es parte de la productividad, los recursos, los avances de aquellos sectores donde no existía afectación. Entonces, básicamente eso, llevar un control de ello y ya de ahí aplicar el método de lo que es la milla medida, es lo más recomendable, o tal vez el valor ganado, dependiendo del tipo de proyecto. Eso ya un poco entraremos a detalle dentro del curso, sí ya sería parte del curso a entrar a mayor detalle, pero de manera general, lo que les comento, ¿no? Llevemos un control de los registros, el antes del periodo de afectación y el después del periodo de afectación, de todos los recursos que se han utilizado en ambos periodos, y se evalúe luego el efecto de la diferencia de ambos periodos, ¿no? Ok, Free, muchas gracias. Bueno, hay otra consulta de los participantes. Es, Fritz, ¿cómo abordarías un reclamo por pérdida de productividad debido a una aceleración de obra? ¿No? Es bien usual tener una aceleración, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocar un reclamo de pérdida de productividad por una aceleración? Correcto, José. De manera, el método en realidad de milla medida es un método sencillo, es un método transparente para ambos lados, es un método que genera confianza en el análisis, y en relación a la época, al comentario de pérdidas de productividad por aceleración, básicamente que se evalúe el desarrollo de la productividad en épocas antes de aceleración sin ningún evento que pueda modificar la vida normal del proyecto. Es decir, cifrar el control de la productividad en un proyecto normal antes de cualquier afectación. Y una vez que tú cifres ese control, esa información, esos registros, recién indiques que vamos a entrar en una etapa de aceleración conjunta, y en esa etapa de aceleración conjunta evaluar cuál es el efecto de los registros de la productividad durante el acompañamiento de aceleración. Se entiende que en ese registro de acompañamiento de aceleración probablemente va a ingresar mayor recurso, va a ingresar mayor recurso de maniobra, recurso de equipo, se va a ver algún beneficio en el avance, sí, pero en la productividad lo más probable, por el efecto de acordonamiento o apiñamiento, va a verse que hay un efecto adverso, ¿no? Que hay una pérdida de productividad. Entonces, la diferencia de ambos periodos va a generar lo que es el efecto de pérdida de productividad, ¿no? Ok, Fritz. Una consulta más de los participantes. ¿Cuál es la principal diferencia entre la metodología de milla medida y la del valor ganado, ¿no? ¿Cuándo usarías una, cuándo usarías la otra? Y si existen alguna otra técnica que también se pueda usar si no es ninguna de estas dos, ¿no? Sí. En relación a los métodos de milla medida y valor ganado, los dos métodos son los métodos recomendados en la buena práctica 25R3 como métodos más confiables, ¿no? En realidad, el de mayor, digamos, rango es la milla medida, pero también como tal necesita de un soporte técnico adecuado, ¿no? Entonces, el soporte técnico le exige un acompañamiento de una oficina técnica potente, de un control como parte de contratista en esos registros, ¿no? Registros que controlen los recursos de mano de obra, equipos, avances, causalidades que vayan siendo registradas
O sea, demanda un buen control de toda esa información, un buen detalle de la WS que se está llevando en todo ese control. Y una vez que tú estableces de manera, digamos, diaria, rutinaria, esos controles, estableces la cultura organizacional de este tipo de control en técnico en la organización, ya puedes aplicar lo que es el método milla medida, ¿no? Es lo más recomendable. Generalmente no todas las empresas contratistas tienen digamos, el soporte técnico adecuado para establecer el método milla medida. Entonces ahí entra un poco, porque generalmente las empresas suelen tener el staff o la oficina técnica no tan robusta, no tan especializada para este tipo de controles. Entonces, los grandes proyectos sí, generalmente los proyectos mineros sí, pero los proyectos del Estado generalmente no. Entonces, ahí hay un pequeño vacío. Entonces, aplicar milla medida en proyectos del Estado de repente es muy complicado porque no tienes esa infraestructura técnica para acompañar el desarrollo de este tipo de métodos en mención, ¿no? Pero existe el otro método, existe el método valor ganado, que no necesita de mucho registro, no necesita de mucho información para el análisis, es un poco ligado más al análisis de lo que se lleva en el avance y de lo que se lleva en la documentación, tal vez como periodos de impacto, tal vez lo puedas registrar en cartas, o sea, es más sencillo. Entonces, el valor ganado se podría decir que podríamos aplicarlo en un 80% a 90% de proyectos. Es un método que está más al alcance de las empresas contratistas y debería aplicarse como parte saludable de los proyectos. Aparte de estos dos métodos, sí existen algunos más, pero generalmente ya no generan confianza y genera más bien invertir en otros métodos. Yo les recomendaría no adundarlos, porque más va a ser tal vez el esfuerzo que hagas que el beneficio de lo que finalmente tú otorgues. Entonces yo recomendaría más bien hacer el esfuerzo como empresas en capacitar al profesional técnico que los acompañe en la oficina técnica y trabajar lo que son los controles, sean milla medida, dependiendo de la envergadura del proyecto, o lo que es el valor ganado, y generalmente con ellos ya ir trabajando la estimación de pérdidas de productividad en los proyectos que necesitan, ¿no? Ok, Fritz, muchas gracias. Hay una consulta más en el chat de Junet Marleni Anco. ¿Te encuentras, Junet Marleni? Creo que no está disponible, pero bueno, ahora ha escrito una consulta en el chat. Nos dice, buenas noches, gracias por la ponencia. En mi trabajo nos cambiaron el régimen a 7x7, ¿no? ¿Qué consideraciones puedo tomar en productividad para cumplir con los plazos y trabajos en este nuevo régimen, ¿no? Acá se entiende que hay un cambio de régimen. Cuando hay un cambio de régimen, Fritz, se podría producir una pérdida de productividad en la consulta, ¿no? Claro. En realidad, los regímenes terminan siendo hacia el efecto de una obra solo una forma administrativa, pero que depende un poco de qué tan extremista sea esta forma administrativa para entender si llega a perjudicar o no al proyecto. Digamos, si el aspecto contractual en tu proyecto siempre reflejaba ese sistema de régimen, entonces probablemente la relación de un uno por uno, como se lee en el chat,
termine siendo una forma como parte del cambio contractual y es administrativo, ¿no? Si tú tenías un 14-14 y ahora pasa a ser un 7-7 o un 20-20, termina siendo algo administrativo, digamos, pero que no afectaría directamente a la productividad. Pero si tú relacionas que yo tenía un régimen de 28-7 y tal vez sí a un régimen de 28-28, ya no es tan administrativo, porque si hay un efecto y ya no es contractual, porque, o sea, ya no es un efecto que mantiene la linealidad contractual, porque tu linealidad ahí más bien está cambiada, no está mutada. Tú tenías un efecto de contrato de 28-7 y en tu realidad cambias a un 28-28. Entonces, cuando tú ves ese efecto de diferenciación de régimen, eh, aparte de ser administrativo, lo que te está implicando a ti es que vas a tener tus guardias terminan mutando a una guardia obligada con fuerza laboral. O sea, un ejemplo, si tu fuerza laboral de proyecto inicial, con el régimen inicial, era de 200 personas, con el segundo caso, de repente pasa a ser 400 personas o 500 personas. Entonces, en ese efecto, termina siendo administrativo, sí, pero el efecto que te va a generar a ti es, yo tenía 200 personas por contrato, que 200 personas por contrato tenían una curva de aprendizaje contractual, pero ahora al tener el mayor fuerza laboral, tengo 300 personas que sí me van a generar una nueva curva de aprendizaje. Entonces, al tener 300 personas con una nueva curva de aprendizaje, ya han visto en la metodología de las buenas prácticas, había una causal, no me recuerdo qué número, pero en esa causal hablaba curvas de aprendizaje y también hablaba de registro de, bueno, lo que es mano de obra. Entonces, en este caso, tú estás buscando a 300 personas nuevas que no existían en tu contrato. Al no tener 300 personas de origen, porque son nuevas, bajo la nueva condición, sí genera un efecto de, llamémosle, de pérdida de productividad, porque vas a tener una segunda curva de aprendizaje que para ti no era contractual. No sé si con eso le quedó claro a Marlene. Ok, Fritz. Gracias. Una última consulta. Javier está consultando cuál es la estructura del curso que se va a dictar, cuántas horas de teoría, cuántas horas de práctica y si los ejemplos prácticos son aplicativos, ¿no? A la vida real, a proyectos reales. Claro, claro. En realidad los proyectos necesitan este tipo de cursos para aplicarlo en las obras. Nosotros tenemos dos sesiones previstas. No sé si tú lo tienes por ahí, José, las fechas del curso, ayudaría, lo tenías creo que al inicio de la charla. Van a ser 2 sábados, en total son 10 horas de horarios de dictado de clase. Y dentro de ellas, en la primera semana se aborda lo que es milla medida, en la segunda semana se aborda lo que es valor ganado. Está toda la metodología teórica, práctica, y al final del curso se deja un caso práctico para que ustedes puedan desarrollarlo y ya con ello puedan tener su certificación como parte del curso, ¿no? Inicialmente las sesiones son teóricas prácticas para que ustedes puedan ver en carne propia, con casuística real, de lo que es la aplicación del método en pérdidas de productividad. Ok, Fritz. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de los participantes. Están libres para que puedan abrir sus micrófonos. No hay ningún problema.
Mientras tanto, quería agradecerte, Fritz, muchas gracias por la gran ponencia. La verdad es muy gratificante poder contar con tantos participantes y tan ávidos de poder incrementar, bueno, sus conocimientos en querer capacitarse para poder aplicarlo en los diferentes proyectos que estamos llevando en curso y los proyectos que se vienen en el futuro, ¿no? Quedan invitados, como le indicó Fritz, al curso de estimación de pérdidas de productividad, el cual es llevado por Fritz Torres, nuestro ponente. Las clases van a ser los días sábados 11 y 18 de septiembre en un horario de 8 a 1, ¿okay? 10 horas totales que va a durar el entrenamiento, ¿no? Entonces, sin más, quedan invitados. No sé si tengas algunas palabras finales, Fritz. Sí, más bien agradecido a todos por darse un tiempo. Este es un horario complicado. Siento que poco a poco en Perú se está poniendo todas las personas con la idea de aprender nuevos conocimientos. Este conocimiento que hoy se está brindando en la charla no es tan accesible en los diversos medios de capacitación. Generalmente son a través de este tipo de cursos especializados ya el llegar a interpretar este tipo de casuística que generan reclamos en lo que es construcción. Gracias al apoyo que tenemos con José, se van como parte de la línea de desarrollo en el curso de capacitaciones, se está dando este es la segunda, el segundo curso que se va dando. Probablemente van a venir más. Sí los invito a que se inscriban porque podrán ver que rápidamente van a tangibilizar en vuestros proyectos o en vuestra gestión la teoría que se va a brindar y la práctica también. Gracias, José. Ok, muchas gracias a todos. Si no hay alguna otra consulta, sería todo por el webinar de hoy. Muchas gracias, Fritz. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias, Fritz. Gracias, muy amable, buenas noches. Buenas noches a todos.